Y ya estamos con nuestros economistas. Alejandro, ¿cómo está usted? Marcel, ¿todo bien? Sí. ¿Todo bien? Espectacular. Bueno, una jornada Turbulenta. Turbulenta por un tema económico. Finalmente, ¿no? Todo finalmente es un tema económico. Claro, y político a la vez. Y social. Claro, ¿ves? Eso es lo bonito. No es solamente político, no es solamente social, no es solamente económico, ¿no es cierto? Pero ayer se rompió la mesa, solo impresiones. Se rompe la mesa por el tema de la gratuidad. ¿Se puede, a tu juicio, tener educación gratuita, Alejandro? Para mí no. Para ti no. No es sustentable, o por lo menos ponerla de rajatabla es imposible. O sea, la verdad que estamos viendo hoy día, hablábamos que... ¿No hay dinero para aquello? No, el Gran Salvador, para todo esto, para todos los males, era la cuenta corriente que venía, ¿no es cierto?, la llavecita que se llamaba cobre. Hoy día, esta semana, hemos vivido procesos de alta turbulencia y ese maravilloso... ¿Para ti, Marcel, la gratuidad es posible? Total y absolutamente posible. Más que posible. Incluso es mejorable sustantivamente. Porque es cuestión de sacar cuenta. Hoy día, ¿cuánto es lo que necesitas para llevar al 7% del Producto Interno Bruto el gasto en educación? Necesitas aproximadamente 7.000, 8.000 millones de dólares anuales. El cobre, aunque te baje a 300 centavos de dólar en la libra, te va a generar utilidades a las empresas multinacionales de 20.000, 25.000 millones de dólares. Ahí tienes, te sobra plata todavía. Se hace una reforma tributaria. Fíjate que si tú simplemente eliminas todas las garantías que tienen las empresas para eludir impuestos, que en realidad es evasión de impuestos, es una evasión legal, eliminas todas esas granjerías que tienen y tienes 5.000 millones de dólares. Necesitas 8.000 millones de dólares. Este país puede perfectamente dar gratuidad a la educación en general para todos los estudiantes, sin tener graves problemas de presupuesto. Los datos están ahí, y además hay una cuestión que me gustaría aclarar. ¿A ti lo que no te parece? Pero aclarar el tema de esto de la transferencia de los pobres a los ricos, que dice el ministro Bulnes, y repite como si fuese un acólito religioso dominical, ¿no? Eso es mentira, es falso, es completamente hipócrita lo que dice el ministro. No es cierto que haya una transferencia de pobres a ricos. En primer lugar, los estudiantes que están en la universidad, ninguno es rico. Todos pertenecen, incluso los que pertenecen al 10% más rico, no son ricos, porque vienen de hogares cuyo ingreso familiar promedio son 3 millones de pesos, y eso no es un ingreso de rico. Son de clase media relativamente acomodada. Ahora, si los impuestos se recaudan de manera progresiva, es decir, se le cobra impuestos a los que ganan más, se les cobra más impuestos, y a los que ganan menos se les cobra menos impuestos, el financiamiento de la educación pública es una transferencia de ingresos desde los más ricos a los más pobres, y no al revés, como dice el ministro actualmente. Eso es falso, es completamente falso, pero lo usan como mecanismo, como muletilla comunicacional para decirle a la gente no apruebe, no esté dispuesto a aceptar ni apoyar la educación pública, porque sería transferirle riqueza a los más ricos desde los más pobres, y eso es falso, completamente falso. Alejandro. Lo que pasa es que es importante recalcar también que hoy día, como está la estructura actual, ¿no es cierto?, el presupuesto de la nación, es imposible. Efectivamente, ahí Marcel se pone creativo y ve algunas maneras donde se pueden generar mayores ingresos a nivel fiscal por modificaciones tributarias. Acá el gobierno ha hablado que efectivamente está abierto a una posibilidad. Pero te quiero hacer la misma pregunta, porque el ministro Bulnes dice que los más pobres le van a financiar la educación a los más ricos. ¿Tú crees que lo que dice el ministro Bulnes es cierto? No, tampoco lo comparto en su totalidad, porque efectivamente yo creo que de alguna manera el dinero que está dando, dice, él apunta que ¿por qué los pobres van o un sistema, ¿no es cierto?, que de por sí busca entregar una ecuación equilibrada, independiente de tu nivel de ingreso, ellos estarían de alguna manera financiando? Yo creo que el argumento también no es 100% sostenible. O sea, yo creo que efectivamente acá dice ¿por qué voy a llevar a los ricos una educación? Yo creo que por ahí va un poco el discurso, pero tampoco lo comparto mucho. Vamos a ir a un corte. Usted un día me mostró los quintiles o los deciles de los ingresos familiares. No sé si los puede ubicar porque lo veo muy bien ahí para que lo comentemos, porque
cuando dicen que para los más ricos no debería haber educación gratis, quiénes son los pobres, cuando uno ve un poco un arancel universitario hoy día y ve el ingreso familiar que usted me mostró, Alejandro, y que tú trajiste hace unas semanas también, Marcelo, pero que tú me mostraste hace poco. Sí, lo tenemos acá. Ni siquiera para el 10% más rico, güey. Claro, o sea, uno dice cómo ese 70-80% que tiene ingreso familiar de 500 va a pagar 300 en la pura educación. O sea, entonces, es impensado para 2 hijos de una clase media alta, como hablaba. Por eso es importante esa clase media alta es hoy día el 10% más rico. Exacto. Porque los ricos en Chile deben ser un 0,2%. Y ellos no estudian en la universidad chilena, sino que van y los mandan directamente a universidades europeas o norteamericanas. Por lo tanto, el argumento del ministro es total, absoluta y radicalmente falso. Alejandro, Marcel, bueno, tenemos entre ustedes una diferencia. Marcel cree absolutamente posible una educación gratuita. Tú dices que... Ahora, yo creo una educación gratuita que tú no la puedes imponer de la noche a la mañana. Ese era mi argumento. O sea, tú tenés que ir de a poco, ¿no? O sea, tenés que ir aumentando el presupuesto de manera significativa y en un plazo de 3, 4 años deberías tener 100% de educación gratuita. Porque igual la implementación no es fácil. Es un timing que tú tienes que tener y un procedimiento. Pero puedes ir incorporando sectores de la población aceleradamente en el proceso de educación gratuita, pero puedes llegar a eso de manera, en menos de 5 años, 4, menos de 3 años. Yo creo que tú puedes, en un plan de 3 años, podrías perfectamente aumentar significativamente el presupuesto, porque esto requiere hacer reformas tributarias, aumentar los impuestos de las mineras, de las salmoneras, qué sé yo. Entonces es algo que te requiere un nivel de tiempo que no es inmediato. Ahora, los recursos del país son suficientes para ello. Y son ahora suficientes, pero lo que no es suficiente hoy día es el tiempo necesario para implementarlo. Pero el problema no es el tiempo, sino que es un concepto filosófico que el ministro ha dicho: no estamos de acuerdo con que la educación sea gratis para todos. Y ese es el tema de fondo. No es un tema de timing, no es que no podemos ahora, es un tema de concepto filosófico. A mí lo que me preocupa es que cuando hablamos de educación, yo creo que hay que hablar de educación, más que hablar de educación gratuita, hay que hablar de educación de calidad. Yo creo que lo que no estamos haciendo en primera instancia es hacer aplanar la cancha para todos los que integren. Y efectivamente hoy día... Claro, pero es que, disculpa, pero educación gratuita de mala calidad es mejor que educación pagada de mala calidad, digamos. O sea, no hay que ser PhD para llegar al mismo resultado. Que es el peor de los mundos. Igual el escenario. Exacto. Claro. Uno menos malo y por lo menos gratis. Claro. Pero efectivamente tenemos que empezar a ver de qué manera empezamos a aplanar esta cancha para que haya en condiciones iguales, en donde independiente si un muy buen colegio o un colegio escuela pública, por ejemplo, tengamos todo acceso a internet para poder llegar a las mismas doctrinas, a las mismas temáticas que queremos abordar. Y efectivamente, frente a la pregunta, hoy día, ¿es viable la educación gratuita? Hoy, como están las condiciones económicas en Chile, es impensado. O sea, para meterle mano, tu argumento, Alejandro, a pensar lisa y llanamente una educación gratuita superior, que es lo que estamos hablando, digamos, hay que meterle mano a la estructura tributaria, hay que meterle mano a los temas si no sería impuestos. Si no sería inviable. Pero mi pregunta con esto, cuando Marcel, y la pregunta que siempre me surge con esto, ¿qué pasaría, por ejemplo, con universidades súper exitosas en Estados Unidos, que son privadas, como el caso de Georgetown, como el caso de Harvard? Pero son sin fines de lucro. Pero de acuerdo, sí, estamos de acuerdo, pero estamos hablando acá de gratuidad y no donde yo estoy de acuerdo contigo que efectivamente el lucro es un tema que se tiene que normar, pero independientemente pero es que una cosa o sea, los estudiantes no están pidiendo que demueran las universidades privadas y que sea gratis. No, estoy de acuerdo con eso. Y todos los chilenos creemos que tiene que existir educación privada secundaria. El tema es que no sea un negocio, porque finalmente lo que la gente no quiere, porque uno lo ve, porque fíjate que en esto la gente ha tomado una postura bastante informada y bastante, te diría, reflexiva. O sea, la gente no quiere que no existan colegios particulares, ni siquiera subvencionados. Lo que no quiere es que sea un negocio, porque cuando es un negocio es mala, es lo que tú dices, mala calidad. Exactamente, se tiende a alinear mal. Pero de hecho, ayer salió la encuesta de IMAR que un porcentaje muy importante, sobre el 70% de la población, 74% si mal no recuerdo, apoya un poco las demandas estudiantiles. Pero retomando un poco la primera pregunta inicial, hoy día, con la estructura presupuestaria que tenemos, sin generar una serie de reformas que serían necesarias para poder solventar todos estos avances, es inviable, es impensado. Y he impensado también, y a mí lo que me llama un poco
a la duda, es qué pasa, porque efectivamente hoy día está en un nivel de intransigencia en donde un gobierno dice no gratuidad, imposible, otro dice sin gratuidad no conversamos, pero efectivamente hoy día, haciendo una radiografía profunda, es imposible pensar que esto le podemos dar gratuidad automática a la gente para que esto empiece a funcionar. No hay estructura que soporte eso. Ahora, Claro, es que lo que pasa es que uno siente que la discusión Marcel Alejandro Marcel Alejandro. Marcel y Alejandro. Coma, Alejandro. Marcel Alejandro. Lo que pasa es que uno siente que la discusión hoy día no está entrampada en términos económicos, No. está entrampada en términos ideológicos, porque finalmente el Estado dice, yo me voy a meter las manos, hartas lucas, como nunca, pero para dar becas. Entonces ellos, con la Y palabra no, beca, con todo el tema, siguen teniendo el pie en su ideología, digamos. No a la educación gratuita, no a la responsabilidad del Estado, sino que, ya, vamos a pasar las lucas. Exacto. Pero dentro de este mismo modelo, digamos, y los estudiantes Claro. le dicen, oye, no queremos las lucas, queremos el cambio y después pasen las lucas. Y ahí está, Ahí ahí, está es donde yo lo veo. Y las lucas se las pasan al estudiante porque el estudiante se las pasa a la universidad que lucra y en consecuencia la plata no va para la educación sino para el lucro. ¿Me entiendes? Ese es el mecanismo por el cual insiste el gobierno en eso. Ahora, hay un tema que me parece que se me olvidó, pero no importa. Hay una cuestión que me parece importante señalar respecto a lo que tú habías dicho, que vamos a pasar lucas como nunca. Eso no es cierto tampoco. Yo tengo aquí unos datos de cuánto es el presupuesto en educación los últimos 6 años, 2006, 2007, 2008, 2009, 10, 11 y 12. El presupuesto del 2007 creció en un 14%, el 2008 en un 25%, el 2009 15%, 16% del 2010, 14% del 2011 y ahora 7,7%. Esta es la respuesta del gobierno. Entonces, mira, ahora me acordé. A mí lo que me preocupa es lo siguiente, y eso es lo que demuestra que hay una cuestión súper ideológica acá. Para responder al problema de las tomas con violencia, el gobierno no se demoró ni una semana en elaborar un proyecto de ley para reprimir a los estudiantes, porque esto de evitar la toma de colegio por la vía legal, judicial y criminalizarla, eso se demoró, ¿cuánto? ¿Una semana? 2 semanas. ¿Cuánto se demora una reforma tributaria para evitar, ni siquiera para aumentar los impuestos, para evitar la evasión de impuestos? Lo mismo. ¿Por qué eligen una cosa y no eligen la otra? Entonces, eso es lo que te demuestra a ti que aquí lo que hay son problemas ideológicos. No es una cuestión de si tenemos los recursos o no tenemos los recursos. Se prefiere un sistema privado, lucrativo, donde haya un nicho de negocios para la banca y para las empresas que operan en la educación. ¿Y qué se le da a los estudiantes? Represión, represión, represión. Ese es el tema de fondo. Entonces, obviamente, no puede continuar una mesa de diálogo en estas condiciones, porque la voluntad del gobierno, la verdadera voluntad, está en no modificar el sistema actual, profundizarlo y evitar que se desarme a través de leyes que reprimen, que incrementan el estado policial y no precisamente que incrementan el estado de bienestar, el estado que genera bienes públicos, que entrega educación, que genera desarrollo. Ese es el problema de fondo, como lo veo yo, por lo menos. Alejandro. Para mí, en temas macroeconómicos, efectivamente hay que también ser bien cautos con respecto a las cifras que entrega Marcel. Efectivamente, no es lo mismo crecer un 2% de la economía norteamericana que crezca un 2% de la economía peruana. Estamos hablando de montos que han tenido un crecimiento sostenido. La primera cifra, perdón, Estas Marcel, son cifras del presupuesto, de acuerdo, Dirección de Presupuesto, perfecto. Ministerio de Hacienda. El año 2006 fueron 2.500 millones y el 2002 serían 5.800. Entonces, obviamente, las brechas, crecer un 12% de 5.800 distinto que ser de 2.500. Y lo otro que a mí también es importante dejarlo en el tapete. Yo Bueno, insisto, pero igual, pues de 4.000, de 2.800 a 3.500, igual son 25% de crecimiento. Por eso. Igual es pero harto. No Ahora, es lo mismo la instancia. Y ahí, lo que yo creo también que hay que ser también un poco responsable con las cifras, en el sentido de que el gasto o sea, mira, público por ejemplo, creció, este año, el año 2011, creció 650.000 millones de pesos. Este año, 400.000 millones de pesos. O sea, ni una gracia, po. Ni una gracia. Po.
O sea, en volumen. Ya que el porcentaje no es adecuado, bueno, veámoslo en volumen. De acuerdo, pero en volumen tiene mucho más el año estoy pasado. de acuerdo, pero hay que tomarlo como un sustento completo. Ojo, yo digo que efectivamente la educación hoy día sí necesita reforma. En la condición que estamos hoy día, efectivamente pasa que hay un punto en donde se están generando cimientos que hace que la educación sea cara y no sea de buena calidad. Eso, efectivamente, nosotros vemos los rankings de las universidades chilenas, que de alguna manera hablamos que tenemos muy buen nivel de educación y a nivel internacional no figuran. Nah. Entonces, pero por ejemplo, el gasto fiscal ¿no es cierto?, del régimen anterior creció en un 10.3%, el gasto fiscal. Y la economía creció en un 2.8%. Entonces, tenemos que ser responsables de que efectivamente el crecimiento que hagamos también sea sustentable, si no vamos a estar viviendo lo mismo que se está viviendo en Grecia, lo mismo que se está viviendo en España, lo mismo que se está viviendo en general en Europa, en donde se ha ido incrementando importantemente el gasto fiscal y no hay sustento de crecimiento económico. De alguna manera, independiente de los montos, independiente de las discusiones, acá por lo menos se está siendo coherente en el crecimiento en función del crecimiento país. Hay un crecimiento responsable en temas, por lo menos en términos macroeconómicos. Que viene una segunda discusión y que hay que seguir hablando, sin lugar a duda, hoy día es un tema de tapete público, la educación sí requiere mejora y profunda. Pero también hay opinión respecto al tema de lo que son los indicadores macroeconómicos, porque ahí hay que tener cuidado con las generalizaciones. ¿Por qué Europa hoy día está metida en este forro en que está metida? Por salir a ayudar a la banca. No es para aumentar la educación pública, no es para aumentar la salud pública. Antes de la crisis financiera del 2007-2008, los estados europeos tenían déficits fiscales de en torno al 0,7%. Hoy día, 7%. ¿Qué es lo que subió? El apoyo al sistema financiero ante la crisis. Y por eso, en Brooklyn están parando los puentes, ¿no? Están los movimientos rebelándose ¿contra quiénes? Contra los banqueros, contra los especuladores. Porque si hoy día la economía mundial está reventada, es porque la banca multinacional y la especulación financiera ha reventado la economía mundial. No son los gastos en educación, no son los gastos en salud. ¿Qué es lo que se hace? Sí, y por eso es el enojo de la gente. Frente a esta gran farra que se ha mandado el sistema financiero internacional, entonces ahora tenemos que bajar los gastos en salud, bajar los gastos en educación, bajar los gastos en vivienda, bajar los gastos en obras públicas. Eso es el problema de fondo. Entonces, si la economía o el presupuesto de la nación está creciendo en bienes públicos, no tiene un problema grave, pero sí lo tiene cuando está aumentando el financiamiento de la banca, porque este crecimiento, por ejemplo, en hospitales, en escuelas, en infraestructura, genera demanda, genera actividad económica, genera negocios que permiten empleo, crecimiento. El otro es simplemente especulación que no tiene ningún sentido, es como botar la plata y botarla en bolsillos que ya están bastante llenos. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado también en cómo analizamos el crecimiento del gasto público. ¿Desde dónde lo analizamos? Desde dónde lo analizamos, ¿no? Y el problema grave de hoy día, del mundo hoy día, y eso a mí es lo que muchas veces me molesta, porque en el fondo mucha gente dice, no, nos va a pasar lo mismo que en Europa, que en Estados Unidos, que vamos a estar en déficit, Grecia y todo eso. No nos va a pasar eso si nosotros gastamos la plata en actividad productiva interna. Lo que han hecho estos estados europeos y ¿sabes cuánta plata le pasó a Estados Unidos a la banca? El Federal Reserve, ¿cuánta plata? El Banco Central norteamericano, 16 billones de dólares le pasó desde la crisis financiera hasta hoy día. Informe secreto del Federal Reserve. Eso es todo el Producto Interno Bruto norteamericano. Todo el Producto Interno Bruto al saco roto de la especulación financiera multinacional. Sin lugar a dudas, ahí estamos viviendo un cambio. O sea, eso es gravísimo, gravísimo. ¿Y ahora qué van a hacer? Bueno, vamos recortando el gasto público, vamos recortando las pensiones, vamos recortando la construcción de casas. Entonces, obviamente, aparecen los indignados. ¿Por qué tienen que los ciudadanos pagarle la farra a los banqueros que, entre otras cosas, ganan 20 millones de dólares como salario anuales? Estos banqueros que han metido al mundo en la peor de las crisis internacionales, más encima se llevan 20 millones de dólares al año. Ese es el problema de fondo. Entonces, no es el problema de la educación, no es el problema de la salud, el problema es la especulación financiera. Ese es el grave problema. Primero, sin lugar a dudas, hay algunos temas que efectivamente sí comparto con Marcel,
aquí hay primero que nada, hay una gran disociación entre lo que está pasando en la economía real y lo que está pasando en la economía financiera. Estamos viendo hoy día una bolsa que nuevamente está cerrando cercano al crecimiento, a un incremento del 4% de la bolsa, igual que el día anterior, y mientras ¿no es cierto?, el día lunes la bolsa caía un 4%, que era un nivel histórico, todo el mundo prendía, ¿no es cierto?, alarma, y uno ve que Chile prácticamente está en máximo nivel ocupacional, de empleo, tenemos una tasa de desempleo cercana al 8%. Vemos que las viviendas nuevas suben un 9.5% su valor en el último año en Santiago. O sea, nos damos cuenta que la economía real está bastante más sana de lo que está pasando en los mercados. Entonces, esta especulación, lo que está pasando hoy día fuertemente afuera, como lo hablamos la semana pasada, es especulación. Y esto queda de manifiesto en donde no hemos tenido buenas políticas económicas, en donde Europa no ha sido capaz de efectivamente, ¿sabes qué más? La política monetaria que vamos a aplicar para poder salir de esta situación de impasse de la banca. Pero Chile, si tuviera que hacer un esfuerzo tributario, y si tuviera que hacer un esfuerzo en términos de royalty a lo mejor, y si tuviera que hacer un esfuerzo lisa y llanamente en sacar más lucas de los ciudadanos, pero para poner una bolsa común como el Estado, ¿no debería ser en educación precisamente que genera valor? Sí. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. En educación. O sea, no es tan descabellado en lo que se plantea, digamos, lo que Chile está planteando como conversación, no es descabellado, digamos. De pronto lo descabellado va a ser un poco el cómo. Eso es lo que creo que está generando muchas veces estas pugnas que efectivamente se encasillan en el tema. ¿Cuánto gana una familia promedio en Chile? Si tú manejas, tienes ahí un estudio sobre... 250.000 pesos. ¿Eso ¿Promedio? es promedio? Promedio país, digamos. Debe andar por ahí. Familiar, ¿no? Estoy tirando una cifra, sí, déjame... Pero sí hay familias que viven con 100.000 pesos. Y si tú miras, por ejemplo, el Mideplan, te dice que el 10% más rico, el más rico, tiene un ingreso familiar de 3 millones de pesos. El más rico. Y después el segundo más rico viene con 1 millón de pesos. Ese segundo más rico con 1 millón de pesos no puede pagar la educación. Por lo tanto, 9 de 10 familias, el 90% de las familias no puede hacerse cargo de la educación superior, ni siquiera media ni básica de su hijo. El 60% de los chilenos declaran ingresos por menos de 250.000 pesos. El 50%. Está claro. El 50%. De familia. De familia. Impresionante ese dato. Es que claro, es un desastre. Si este país está en un estado de desigualdad y de precariedad económica que no se nota. ¿Sabes por qué no se nota? Porque la pobreza no viene creciendo desde abajo. No es que aumentan las poblaciones callampas, ¿no? O las favelas, como se dice en Brasil. La clase media se viene empobreciendo sistemáticamente. Entonces tú... Ese empobrecimiento parte con lo que tú dices y estudias como endeudamiento. Claro, y tú no lo notas, ¿no es cierto? No lo notas porque viven en la misma casa, viven en el mismo edificio, pero ya no lo pintan, ya no tienen calefacción, se empieza a deteriorar y ese deterioro de la calidad de vida se va notando muy paulatinamente. No es que esa persona baja de la clase media y se mete a vivir en una población marginal. Volvimos al mismo ejemplo que hablabas tú, este profesor jubilado en Ñuñoa, que no tenía plata para pagar las contribuciones. Bueno. Efectivamente ahí tenemos un poco de pobreza encubierta, sin lugar a dudas. Hay un tema que tenemos que replantear con respecto a la desigualdad del ingreso. Nosotros tenemos que ser capaces de poder bajar los buenos resultados macroeconómicos a la microeconomía, y eso lo hemos hablado de forma, ¿no es cierto?, constante entre los últimos programas. Y eso pasa efectivamente por empezar a replantearnos temas que estaban en el tapete, como la ley de la ISAPRE, la ley de la AFP. Bueno, perfecto, se crearon en los años 80, fueron muy necesarias, pero hoy día es importante que las vayamos perfeccionando, es importante que vayamos generando instancias en donde seamos capaces de, con el correr del tiempo, ir minimizando esas asimetrías de ingresos que son profundas. Pero dame una respuesta, porque finalmente Chile es un país que tiene buenos números. Chile es un país que crece. Y usted me hace un diagnóstico del ingreso familiar que es brutal. ¿Dónde están las lucas? Porque se las llevan las multinacionales. Concentrada en un quintil muy pequeño la población, un porcentaje muy chico la tiene. Fíjate que el Producto Interno Bruto en Chile es que debe ni siquiera ser... ese quintil, porque si el decir más rico no es rico. No, pues no es rico. Imagínate, hablamos de que el 3% de la gente que vive en la región metropolitana, que es la región con mejor calidad de vida, el 3% solamente tiene un ingreso familiar igual o superior a 5,5 millones. El 3%. Mira, datos.
el Producto Interno Bruto en Chile, 250.000 millones de dólares. Las multinacionales este año del cobre se van a llevar 35.000 millones de dólares. Ahí está. Una parte... Hay un 40%. Fuera. O sea, un 20%, 15% que se va para afuera. Después tú, si sumas la revista Forbes, que muestra los multimillonarios del mundo, sumas la riqueza de Luxig, Mate, Angelini, Piñera y Polman, llega a 50.000 millones de dólares. El 20% del Producto Interno Bruto. Los ricos en Chile son menos del 0,1%. Menos. ¿Me entiendes? El problema grave de Chile es la tremenda concentración del ingreso. Y por eso que crece la economía y no crece el ingreso de los chilenos, no crece nada, incluso decrece. Decrece. La capacidad de generación propia de ingresos del 10% más pobre ha disminuido en los últimos años y ha aumentado exclusivamente por los subsidios que le da el Estado. Por lo tanto, la economía, el funcionamiento de la economía es perverso hoy día en Chile. Conduce a aumentar la desigualdad, conduce a reducir el ingreso familiar, no lo conduce a aumentar. Porque todos los mecanismos de la economía chilena, cómo se hacen las exportaciones, cómo se pagan los impuestos, cómo se hacen los gastos públicos, cómo se paga la educación, cómo se paga la salud, todo, absolutamente todo, está orientado a la desigualdad, a profundizar las desigualdades. Por eso que aquí se hace carne el dicho y el canto de Citarrosa cuando decía, el que no cambia todo, no cambia nada. Eso es lo que pasa hoy día en Chile. Tenemos que cambiar prácticamente todo, porque han hecho un país estrictamente para un 0,01% de la población. Y el resto tiene que arreglársela muy mal. Y eso sin hablar de las condiciones laborales, del promedio de horas de trabajo, del promedio de horas de transporte, que hacen más aguda y más grave y más insana la convivencia en este país. ¿Cómo se explica que 20 años de un gobierno de centro-izquierda haya profundizado ese modelo? Es la gran deuda de la concertación. No modernizar el aparataje estatal y efectivamente no empezar a bajar estos elementos de la macroeconomía a la microeconomía o efectivamente generar mayor igualdad. De hecho, si tú lo ves... Marcel decía recién, los cambios no tienen que ser de un día para otro, pero tienen que... Hubo tiempo razonable. Pero tienen que ideológicamente tener una mirada del país y ni siquiera ideológicamente, sino que derechamente tiene que tener filosóficamente una mirada el país lo que quiere. Exacto. Para poderlo construir en años, digamos. Y es un tema de paso, ¿no es cierto? Claro, tú decís, son 100 metros, yo puedo dar pasos de a 5 metros, pero para o puedo dar pasos... Pero para ese derrotero, digamos. Pero en ese derrotero, y no hacer esta vuelta así, no, sí vamos a llegar allá, pero vamos hacia el norte, pero nos vamos por el sur, más o menos así. Nos vamos hacia el norte, vamos a llegar, pero alguna vez vamos a llegar, porque el globo es redondo. Parece muy, si tú lo ves, los principales temas, de hecho, los últimos gobiernos de la concertación fueron con muchas ideas capitalistas, ¿no es cierto? El tema del bono auge y una serie de modificaciones que de alguna manera tendían a modernizar. Y este año, si tú ves el tema, ¿no es cierto?, del postnatal, del 7% de salud para los ancianos, salió en un gobierno en teoría era más pro-capitalismo y tiene un corte mucho más social. Entonces, efectivamente aquí estamos dando caminos cruzados y efectivamente lo que yo creo que se está viendo reflejado en la encuesta es que a la clase política, que en teoría es la encargada de encauzar este tema, la gente no le cree. Hay un 33% de aprobación, tanto ya sea derecha o izquierda sumados como masa política, porque efectivamente no han sido capaces de darle respuesta a los requerimientos que estamos teniendo nosotros como país hoy día. Les quiero agradecer a Alejandro, Marcel, bienvenidos. Pues. Los jueves son de ustedes, este aplauso gigante es para nuestros economistas y nosotros nos vamos